El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, y su Escuela de Formación y Capacitación Teológica presentan al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al Maestro de la Palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, esta es nuestra clase número 10 acerca de lo que es la oración y la vida devocional. Hoy nos toca tratar un tópico acerca de lo que es la oración de intercesión. Potencia. Es una potencia. El mayor de los intercesores de este mundo se llama Jesús de Nazaret, hasta el punto que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Alguien dijo de la forma tácita o sobreentendida de lo que está plasmado en las Escrituras, que la intercesión es un llamado. Yo lo creo. No aparece en la Biblia en ninguna parte cuando el que diga o el que se registre en las Escrituras que se exprese de que la oración de intercesión o la intercesión es un llamado tal como uno de los 5 ministerios. Pero en lo personal creo que la intercesión es un llamado. No todos tienen esa capacidad de interceder. Hablando de lo que es interceder, conociendo lo que es la intercesión, de estar 2, 3, 4 y 5 horas hasta sentir la paz de Dios en el interior, en el espíritu, de entender por causa de esa paz, de ese reposar en Dios, de que la oración fue respondida de parte de Dios. Pero mire esto, la oración de intercesión, el término equivalente al verbo interceder viene del griego enturcano, que indica rogar. Óigase bien el término rogar, cosa que no se da en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Cuando nos acercamos al trono de Dios, uno, no nos acercamos a pedir, sino a demandar. 2, por lo tanto, nosotros no nos debemos acercar, porque somos herederos y coherederos, no nos debemos acercar a Dios ni pidiendo ni rogando, pero tampoco debemos acercarnos con arrogancia. ¿Por qué? Porque usted no es un mendigo o un mendigo. Usted es hijo de Dios, usted tiene los mismos derechos y las mismas cualidades que tiene Jesús como hijo, los tiene usted ante la presencia de Dios. Usted es hijo de Dios, dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces el interceder, óigase, dice rogar. Vamos a ver. Entonces el término que equivale al verbo interceder viene del griego entuncano, que indica rogar, hacer súplica o petición a bien o a favor de otros. Su más amplio significado es buscar el auxilio a favor de otros. Ese es su más amplio significado, buscar el auxilio a favor de otros. Muchos de los milagros que se dieron en el ministerio de Jesús fueron producto de la intercesión explícita o implícita, que hicieron ante Él a favor de otros. Tenemos un caso registrado en las Escrituras donde un grupo de ancianos de los judíos interceden a favor del siervo del centurión, caso que tiene mucha relevancia en la intercesión. Cito, Lucas capítulo 7, verso 1 al 6. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a sanarse a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron. Ahí está, el término rogar. Esto tiene mucho que ver con la intercesión. Y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos y por ende dice que le sanó. La intercesión
La intercesión se da bajo dos aspectos. Se da bajo dos aspectos. Algunos nombran tres. Me gusta el tercero, ya lo vamos a nombrar. La intercesión se da bajo, vamos a decir, bajo tres aspectos. Solo se intercede por quienes, siendo merecedores de un favor, no lo reciben por quebrantar principios en el mundo espiritual. De allí la explicación de quienes han recibido el favor de Dios con todo y los desajustes espirituales en la que Él vive. Y eso fue notorio a la nación de Israel, en la que muchas veces Dios tuvo misericordia de ellos por causa de Moisés, que fungía como intercesor. De no ser así, el juicio de Dios hubiese caído sobre ellos y los hubiese consumido. Es decir, óigase esto, nosotros somos herederos y coherederos de los beneficios del reino. Eso está allí. Eso es un hecho. Pero hay principios que debo cumplir, principios de reino, en los cuales debo caminar en obediencia para que dichos beneficios sean una verdad a mí, se hagan una realidad en mí desde el punto de vista posesional, porque posicionalmente yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. Ahora falta de que eso que dice la Biblia, que yo he sido bendecido con toda bendición espiritual, posicionalmente sea una verdad en mí posesionalmente. Entonces, cuando camino en los principios del reino, cumplo con los principios del reino, pues emana sobre mí las bendiciones de Dios, resultado de una vida de obediencia y de santidad. Eso está allí. Pero en un supuesto negado que quebrante un principio de reino, o un principio universal, y por causa de eso vengan consecuencias negativas a mi vida, entonces cuando necesito la intercesión de alguien que interceda por mí, porque siendo heredero quebranté principios, y la herencia o mi legado o mi bendición posesionalmente no se puede hacer una verdad en mí porque quebranté principios. Entonces cuando necesito la intercesión de alguien que lo haga, y esto le da acceso a la soberanía de Dios, activando las misericordias de Dios porque salgo de la gracia. O sea, ¿cómo abandoné la gracia por causa del pecado y entro en las misericordias de Dios, volviendo otra vez a entrar en gracia y recibiendo el favor de Dios? Este es el caso nuestro como herederos y coherederos. Por eso es que la intercesión es de suma importancia, que usted esté intercediendo unos por otros, eso es lo que enseñan las Escrituras. Lo segundo es que solo se intercede por aquellos que están lejos del favor de Dios por causa de no tener una relación con Dios por pacto establecido. En este caso, nosotros como creyentes debemos interceder a Dios por los incrédulos para que de esta forma el favor de Dios los alcance. Óigase bien. ¿Cuál es el caso nuestro? Jesús dice, bendecid al que te maldice. ¿Eso se llama cómo? ¿Eso se llama qué? Intercesión. Orad por el que te ultraja y te persigue. ¿Eso se llama cómo? Intercesión. O sea, no es fácil. No es fácil ser agredido por alguien y teniendo opción a la defensa, jurídicamente hablando, legalmente hablando, teniendo opción a la defensa, tú simplemente se inclines el rostro y le digas, Dios te bendiga y que Dios tenga misericordia de ti. Que no tome Dios en cuenta lo que estás haciendo en contra de mí. No es fácil. No es fácil orar por el que te agrede, bendecir al que te maldice, orar por el que tú traes y te persigue. Hay un pasaje que a menudo lo usamos. Tranquilo. O algo así como cuando el vecino te agrede o se mete estoy hablando de una persona que no es convertida, que eres agredida por ella y que fácilmente jurídicamente puedes accionar y puedes hacer, y en vez de eso tú acudes a la intercesión. Pero no aquello cuando le dices a tu esposa, tranquilo mami, déjalo así, el Señor dice, mía es la venganza. ¿Eso qué?
Vamos, dígame, ¿cómo se le llama eso? Ese texto mío es la venganza, eso es algo que lo escribió, que quedó plasmado en el libro de los Hebreos, porque fue escrito por inspiración, porque así está escrito en el Antiguo Testamento, porque escrito está, mía es la venganza y es el Señor. O sea, quien dijo eso fue Dios. Que eso haya salido de los labios o de la boca o del decir de Dios es otra cosa, eso lo dijo Dios. Pero que tranquila mija, la Biblia dice que mía es la venganza, esa es una forma de maldecir a la gente. Entonces, cuando es al revés, nosotros tenemos que orarle a Dios y decirle, señores, no tome en cuenta que fue lo que hizo Esteban, que fue lo que hizo en el momento de siendo apedreado, intercede por lo que le están agrediendo, en el momento de Jesús en la cruz, intercede por lo que le están causando la muerte. Señor, no tomes en cuenta estos pecados, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, no es fácil, interceder no es fácil. Porque como que toca la fibra, la ofensa, como que toca la fibra, lo más profundo de tu orgullo, de tu ser, de tu ego, y sientes que te están como humillando, y entonces quieres como defenderte. No. Miren, la autoridad y la defensa no son compatibles. Si usted sabe quién es usted, qué usted tiene y qué usted puede en Cristo Jesús, usted nunca se va a defender. Así de sencillo. La intercesión es tan importante porque en ambos casos lo que nosotros registramos le da acceso a la soberanía de Dios. Él es soberano, pero no quebranta principios. Óigase esto. Él es soberano, pero no quebranta principios. Soberano es que Dios hace lo que le da la gana. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Hay cosas que Dios no puede hacer. Siempre y cuando lo que Dios vaya a hacer no esté en contra de lo que Él es, no esté en contra de lo que Él ha dicho, no esté en contra de lo que Él ha hecho, pues Dios lo hace. Entonces la intercesión es tan importante porque en ambos casos le da acceso a la soberanía de Dios. Él es soberano, pero no quebranta principios. La única forma que Dios pueda hacer de sus bendiciones una realidad en nosotros es que cumplamos con los principios establecidos por Él y que nunca los podría pasar por alto. Este es uno. El intercesor, al interceder, cumple con el principio de auxilio. Óigase, cumple con el principio de auxilio. Toca lo más profundo en la compasión de Dios, moviéndose a misericordia, favoreciendo a la persona por quien se intercede, no tomando en cuenta los principios que quebrantó. Y es lo que le acabo de decir. Pero debemos tomar en cuenta que la intercesión tiene sus límites. De allí, óigase bien esto, se me acercó una anciana y me dijo, maestro, ahora entiendo el por qué Dios ha librado de tantos peligros a mi nieto, que ha quebrantado principios como usted no tiene ni idea. Uno es cristiano, él se convirtió al Señor y estaba en la iglesia, de pronto se fue y tomó un carril del mundo, hermano, y empezó a hacer desastre. Y como, hermano, Dios lo ha librado de tanto peligro, y el otro pues no es cristiano. Entonces maestro, yo no dejo de orar por ellos. Ahí está la intercesión. Como a veces Dios cubre la vida de tus hijos, de tus nietos, de tu esposo, que no siendo convertido es librado de muchos peligros por la intercesión de una persona, de un hijo de Dios, de uno que intercede. Entonces, pero debemos tomar en cuenta que la intercesión tiene sus límites. Esto tiene sus límites. La misericordia de Dios es un auxilio producto de la intercesión cuando se sale de la gracia. Pero después de la misericordia no hay para dónde acudir. Esto tiene, ya llegaron momentos donde Dios te dice, no me ores más por él. Fíjese bien, llega el momento donde Dios te dice, no me intercedas más por él, no me ores más por él, no quiero que me hables más de él. En algunos casos, la intercesión no es tomada en cuenta por Dios por el abuso en el que se ha caído en el pecado, en forma excesiva, premeditada y deliberada, perdiendo totalmente el temor a Dios, no tomando en cuenta su santidad. Lo mejor es mantenerse en la gracia y así por alguna ocasión, si por alguna ocasión sales de ella, no abuses de la misericordia de Dios. En 1 Samuel 16:1 tenemos un ejemplo claro del caso. Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo lloras a Saúl, habiéndole yo desechado para que no reine sobre Israel? No me ores ni intercedas más por él. Punto. No lo hagas más.
De Dios siempre tendremos el perdón de los pecados, pero en algunos casos hay errores que Él no va a pasar por alto. Nunca se le olvide a usted eso. El carácter del intercesor. Vamos a ver un poquitico el carácter del intercesor, por eso es que no todos son llamados a esto. No todo el mundo puede ejercer esta tarea, ya que para hacerlo hay que cumplir con ciertos principios que a continuación los vamos a detallar. Vamos a ver, ¿quién cumple con estos principios para ser un intercesor? Uno, primero, el intercesor debe estar en plena comunión con Dios. Debe hacer de la oración un estilo de vida. Debe tener con Dios más que comunión, intimidad. El intercesor debe estar en plena comunión con Dios, ya que Él intercede por quienes han quebrantado principios. Además de esto, es a través de la comunión, la intimidad y la percepción espiritual que Dios revela los casos por los cuales hay que interceder. Óigase esto, repito, además de esto, es a través de la comunión, la intimidad y la percepción espiritual que Dios revela los casos por los cuales hay que interceder. Se necesita comunión para poder percibir de Dios una información, el por qué y por quién yo voy a interceder. 2. El intercesor está dispuesto a ocupar el lugar por quien intercede, si es posible hasta perder la vida. A ver, ¿quién es intercesor acá? A su nombre. Nadie dijo gloria. Escuche. El intercesor no mide, óigame, el intercesor está dispuesto a ocupar el lugar por quien intercede, si es posible hasta perder la vida. El intercesor está lleno de amor, del ágape de Dios. Es un amor incondicional. No es egoísta, envidioso, egocéntrico. El intercesor no debe moverse en ningún resentimiento, celo, odio, raíz de amargura, falta de perdón, envidia. El intercesor no debe moverse en ningún tipo de pecado que tenga que ver con darle a la lengua, con el chisme, con el brollo, con la difamación, con la censura. El intercesor centra su oración a favor de los demás, olvidándose de lo suyo propio. Olvidándose de lo suyo, se olvida de esto. O sea, no es tanto lo que te interesa, no es lo tuyo, sino lo de los demás. Oras más por lo de los demás que por lo que te pertenece a ti. El intercesor no mide tiempo en su oración. Él no se detiene en la oración hasta conseguir la paz de Dios como indicativo de haber alcanzado el objetivo. O sea, porque hay un peso, vamos a decirlo así, un peso que Dios pone sobre ti. Hay algo, hermano, son las 3 de la mañana, no sé cuánto les ha pasado, esto es notorio en mucha gente que me ha llamado, maestro, 3 de la mañana tuve un sueño con usted, me desperté, en el momento me acuerdo del sueño, me está hablando en lo personal. Maestro, el sueño, desperté y en el momento que despierto el sueño me vino a la mente de una vez, no fue que me acordé el otro día, de una vez, 3 de la mañana, desperté a mi esposa, mami, soñé con el maestro, me contaron el sueño que era equitativo con uno que tuve antes de, lo que pasa es que él soñó con un perro que el tamaño de un caballo que quería como devorarme y que me logró agarrar y que logró despedazarme y me llevaron en emergencia para la clínica y él vio aquí, yo dije, pero ¿qué pasó? ¿Por qué ese animal hizo eso al maestro? Pero yo soñé antes con un toro que salió de un sitio y yo estaba en un patio y el animal quiso pero venir en contra de mí, pero venía de voraz como para devorarme, como para destruirme por completo. Yo soñé un martes, él soñó un miércoles amanecer, un martes amanecer, miércoles soñé un miércoles amanecer, jueves. Y el jueves que me lo consigo me cuenta el sueño. Esta mañana fuiste motivo de mi oración. ¿Qué pasó? Soñé con esto. Y digo, wow, yo soñé con esto. Algo está pasando. Algo puede pasar, porque cuando Dios te muestra un sueño en 3 estaciones. O pasó o está pasando, puede suceder. Eso es lo que llaman visión en trances, visión en éxtasis. Un sueño es un tipo de visión en trance, en éxtasis, donde Dios te muestra en un sueño para que intercedas por la persona. Y resulta que lo que hace es que te quedas dormido.
o no intercedes o no haces nada. Y tú vas a ser culpable de lo que a esa persona le pasa, porque a ti se te reveló y se te iluminó esa verdad, ese sueño se te dio. Dios te da el significado del sueño, que es una iluminación, para que intercedas con ahínco, con propiedad por esa persona y lo cubras, para que actives la soberanía de Dios, porque Dios no puede intervenir en la vida de ese hombre porque quebrantó principios, y por causa de una intercesión que tú hagas le da acceso a la soberanía de Dios, y Dios puede interceder en el mundo espiritual sin quebrantar principios ni que haya un diablo que se queje. Porque si Dios interviene en tu vida para cubrirte de un peligro porque tú estás quebrantando principios, el primero que se va a quejar delante de la presencia de Dios es el diablo, y se lo va a decir. Cuando Él quebranta principios del reino y principios espirituales, me da mis derechos para entrar en su vida, destruirlo, acabar su vida, acabar su ministerio, acabar su hogar, acabar su finanza, acabar su salud, acabar con todo. Entonces Dios le dice al diablo, tienes razón, pero yo intervine a favor de él porque alguien intercedió por él, porque puse el sentir en alguien para que intercediera, para que me diera acceso a mi soberanía para poder intervenir en la vida de ese hombre y cubrirlo. Porque tú no sabes, diablo. Ahí está la fuerza y el poder de la intercesión. ¿Cómo necesitamos intercesores? Necesitamos, y más aquellos que le están haciendo daño al reino de las tinieblas, que están comprometidos con la luz y le están haciendo daño a las tinieblas. Necesitamos intercesores. Ni siquiera tiene una idea cuánto necesito que se levanten intercesores por mí. Ahora mismo lo digo en público, si usted me está viendo a través de este video, en YouTube, en la internet, por la web, interceda todo lo que pueda por el maestro Briceño, por su esposa, por su familia, por sus finanzas, por el proyecto, por todas las cosas que vienen, porque vienen cosas grandes, pero así de grande como es la visión, así de grande será el ataque. No nos vamos a negar eso. ¿Aló? Entonces, maestro, yo me desperté, en el momento que despierto empecé a interceder por usted, porque no solamente se intercede por los que no son dignos del pacto, también se intercede por los que son dignos del pacto y siendo dignos quebrantaron principios, pero también se intercede por causa de ataques que vienen a una persona que esté metida en el propósito y que sabe que está haciendo daño a las tinieblas y está comprometido con la luz. Se intercede por ese tipo de personas. El intercesor siente un peso, acéptase el término, una carga en su espíritu, siente un dolor muy grande que pasa y se levanta, una preocupación, una cosa que no te deja dormir, un desasosiego. Aquí pasa algo con el maestro, con Juan de los Palotes, con la hermana Petra, algo está pasando con ellos. Y te levantas y empiezas a interceder, pero interceder conforme, es lo que llaman agonizomai, que aparece en la Biblia, que es guerrear, hacer guerra con intensas oraciones, intercediendo con lágrimas, con gemidos indecibles, con llanto, con lloro, con lenguas, con dones espirituales, con cantos, con alabanzas, interceder, hasta que en ti se vaya el peso que tenía y puedas sentir la paz de Dios y el gozo de Dios como indicativo de que Dios respondió ya a la oración. Amén. Fíjese la importancia, porque una intercesión que tú hagas, hijo, una intercesión que tú hagas determina lo que Dios puede hacer con el maestro Briceño mañana. Cuando llegue al cielo, el maestro Briceño va a recibir galardones por lo que hizo y tú vas a recibir galardones porque intercediste por causa de lo que hizo. Y la gente se lo entiende. Necesitamos intercesores que nos cubran. Entonces el intercesor no mide tiempo en su oración. Él no se detiene en la oración hasta conseguir la paz de Dios como indicativo de haber alcanzado el objetivo. El intercesor no le da lugar a ningún tipo de resentimientos, tales como odios, envidias, celos, raíces de amargura, rencor, falta de perdón, la venganza. El intercesor no camina en estos terrenos, no camina en esto, no puede caminar en esto jamás. El intercesor es lleno del amor de Dios, del ágape de Dios. El intercesor entiende lo que el amor de Dios es, lo que el amor de Dios no es, lo que el amor de Dios hace, lo que el amor de Dios no hace, lo que el amor de Dios no deja de ser. Entiende el ágape de Dios, que es un amor incondicional. El intercesor se mueve en el amor de Dios, no en la venganza, en el chisme, en el brollo, en la censura, en el odio, en la envidia, en el celo, en la raíz de la amargura, en el rencor, en la falta de perdón, en la venganza. El intercesor no se levanta. Por eso es que no hay intercesores en la iglesia, porque para caminar en estas virtudes y en estos principios se necesita ser lleno del Espíritu. Esto lo podemos ver en la vida de Jesús y de Esteban,
que estando en la condición más baja y degradante, cercanos a la muerte, como personas intercedieron por quienes le causaron el más grande de los daños, hasta expresar el perdón y compasión lleno del amor de Dios. El caso de Jesús es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El caso de Esteban, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta estos pecados. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo se llama eso? Intercesión. El intercesor hace prácticas de intercesión. Óigase bien esto. El intercesor hace prácticas de intercesión, haciendo de ellos un estilo con hechos. Un estilo con hechos. Es decir, no solo intercede con sus palabras, sino que hace obras de intercesor, moviéndose a misericordia y compartiendo sus bienes, auxiliando al necesitado. Ajá. ¿Sabe algo? ¿Sabe qué son las misericordias? La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Usted puede tener compasión por una persona y no moverse a misericordia. Ay, mira ese mendigo tirado en el suelo, pobrecito, tendrá hambre, me da lástima, pero bueno, que Dios lo cubra, que Dios le guarde. Y se va. Ya espérate, ¿qué voy a estar guardando yo, cubriendo yo? ¿Hazlo tú? ¿Qué fue lo que hizo el sacerdote? Vio al hombre tirado en el suelo herido, tuvo compasión, pero no se movió a misericordia. ¿Qué fue lo que hizo el levita? Vio al herido en el suelo, tuvo compasión y no se movió a misericordia. ¿Qué fue lo que hizo el buen samaritano? Vio al que estaba atropellado, tuvo compasión y se movió a misericordia. Amén. Óigase esto, lo que le voy a decir. Todo lo que usted tiene vino por misericordia. Amén. En la compasión de Dios. Lo primero que Dios tuvo de usted fue compasión. Se volvió misericordia. Manifestó su gracia. Envió a su Hijo. Amén. Lo vuelvo a repetir. Dios tuvo compasión. Se movió a misericordia. Manifestó su gracia. Enviando a su Hijo. Amén. Cuando usted quebranta un principio de reinos y usted tiene consecuencias negativas en la cual se encerró, en la cual le vino todo eso por causa del principio, entonces Juan de los Palotes, la hermana Petra, intercede por usted. Dios se mueve a compasión, toca la compasión de Dios. La fibra más interna del ser de Dios es tocado por la compasión. Tiene misericordia, te introduce de nuevo en la gracia y viene en auxilio por ti y resuelve el problema. ¿Usted está acá? Amén. El intercesor mire esto, dice: es misericordioso compartiendo sus bienes, auxiliando al necesitado. O sea, prohibido, óigame lo que le voy a decir, présteme atención, prohibido de ir a un hospital a visitar a un enfermo y solamente orar por él. Póngale una ofrenda en sus manos. Orar es bueno, no tengo ningún problema. Pero pónganle una ofrenda en sus manos. Interceder también tiene que ver con cubrir las necesidades de otros. Poder ser auxilio a las necesidades de otros. Esto también es interceder. El intercesor se contrista al ver fracasar a otros y se goza cuando otros prosperan. ¿Ese quién es? El intercesor. ¿Sabe qué le pasó al hermano Juan de los Palotes? ¿Qué? Wow, varón. Le vino una enfermedad, pero una enfermedad, hermano, que eso no se sabe. El médico, la ciencia médica no sabe que tiene, parece que no tiene cura, lo que le dan son 2 meses de vida. Yo sabía. Mía es la venganza, dice el Señor. Aló. Tarde o temprano le vendría. Yo lo esperaba en la bajadita. ¿Usted está acá? No. ¿Cómo te dueles cuando aún a tu peor enemigo le vienen las cosas malas? Te duele. Te debe doler y decir: wow, ¿cómo me siente? ¿Y qué le pasó al hermano? ¿A qué le pasó a ese señor? Bueno, vino esto, le diagnosticaron esto. No tiene remedio, le dan 2 meses de vida.
¿Tú conoces a ese hombre? Sí, el más grande de los agresores en contra de mi persona, de mi familia, de mis hijos, fue ese hombre. Wow, wow. Entonces, esa es la paga. Digo, no. Vamos a interceder por él. ¿Cómo? Vamos a interceder por él. Dios le dice a Cristo, wow, wow, wow. Uno de los más grandes valores es ser un intercesor por los que te agreden a causa de tus enemigos. O sea, es que no, eso es de locura. Los principios del reino son diferentes a los principios universales. Eso es una locura, orar por tu enemigo. Tú eres loco. Pero eso es lo que enseña la Biblia. En conclusión, la oración de intercesión es un medio de sustento y apoyo, y a su vez es un instrumento de mediación compasiva a través del cual fluye la misericordia de Dios. Hechos 7:60 y Lucas 23:24. Otro tópico es que la oración debe ser conforme a su voluntad. Aquí está implícita la voluntad de Dios. En la primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 5, verso 14, se registra desde el principio. El pasaje expresa como sigue: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Para poder entender este principio, debemos hacer una diferencia entre lo que es una verdad que está establecida y registrada y que registra la voluntad de Dios como logos, y otro es conocer la voluntad de Dios específica y determinante en su logión para estos tiempos. Una cosa es el logos de Dios, lo que está escrito en la Biblia, y otra cosa es la logión de Dios. Dos cosas diferentes. Oiga esto, que esto es contraproducente, irrelevante, es una paranoia, falsa doctrina, reprendo al diablo. Piense lo que usted quiera, pero escuche bien lo que le voy a decir. Presta atención. Se puede dar casos de recibir una palabra de Dios que no aparece registrada en las Escrituras, pero que no rompe con el carácter de ella. Repito, se puede dar casos de recibir una palabra de Dios que no rompe, que no aparece registrada en las Escrituras, pero que no rompe con el carácter de ella. Como se puede dar el caso de recibir una palabra de Dios que no está en línea con lo que está escrito en el Logos, pero dicha palabra no rompe ni quebranta el principio y el carácter de lo que está escrito en el Logos de Dios. Esto lo firmamos para dar a entender que no todas las veces que oramos conforme a la palabra de Dios estamos orando conforme a su voluntad. Aló, ¿aquí hay gente? ¿Hay gente acá? Oigan. Oigan esto. Esto lo afirmamos para dar a entender que no todas las veces que oramos conforme a la palabra de Dios estamos orando conforme a su voluntad. Hay cosas que están registradas en la palabra de Dios como su voluntad, pero no es el deseo de Dios para el momento. No es lo que Dios quiere que tú hagas en el momento, aunque esté en la Biblia, aunque sea un mandamiento, está en la palabra. En Hechos 16, 6, 10 registra un caso. Dice Pablo, o Lucas, corrijo, Lucas escribe de lo que Pablo vivió y de lo que se vivió en el apóstol Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido
fue prohibido, les fue prohibido. ¿A quién? A Pablo. Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo es que el Espíritu Santo le prohíbe hablar la palabra en Asia? ¿No es un mandamiento que Jesús dejó establecido? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. No les permitió que hablar la palabra. Y pasaron junto a Misia y descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie. Se le mostró una visión. Óigase bien, hablando Dios a través de una visión. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuramos, dice, cuando veo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Oiga, dando por cierto que Dios nos llamaba, aquí está la voluntad de Dios, para que les anunciásemos el Evangelio, cosa que nos fue prohibido en Bitinia y en Misia, pero en Macedonia no. Entonces, si analizamos el pasaje, todo esto está aparentemente en contraste a lo dicho por Jesús en Marcos 16:15, donde dice: ir por todo el mundo. ¿Y todo el mundo no es Misia? ¿Todo el mundo no es Bitinia? Ir por todo el mundo y predicate el Evangelio. Entonces, ¿cómo es que Dios le dice a Pablo: no vayas a Misia y a Bitinia a predicar el Evangelio, no prediques allí, ve a Macedonia? Como hay cosas que están en la... Óigase bien. Como hay cosas que están en la Biblia escritas como mandamiento y Dios no quiere que tú lo hagas en el momento. Y que el diablo puede tomar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para mostrártelos, para que tú vayas y hagas lo que esté en la palabra, pero no que no es la voluntad de Dios en el momento. Porque está escrito en el Logos, pero no es el deseo de Dios en el momento. No es lo que Dios quiere que haga en el momento. Y con todo y que esté escrito en la Biblia, lo haces, desobedeces a Dios. Y entras en caos, entras en persecución, entras en problemas. Entonces, ¿cuándo sé yo, maestro, que lo que está escrito es de Dios y es la voluntad de Dios? ¿Y cuándo sé yo que lo que está escrito, aunque esté escrito, no es la voluntad de Dios? Intimidad, comunión. Es ahí donde se necesita la vida de intimidad y de comunión para ser dirigidos por el Espíritu. Porque además de primero tenemos al Espíritu que inspiró la palabra. El Espíritu Santo te va a dirigir de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, pero el Espíritu Santo te puede dar una palabra que con todo y que esté escrito no quiere que la hagas, pero lo que Él te dice no quebrante al principio de lo que está escrito. Entonces esto es como que se me complica la cosa. Esto que le estoy diciendo no son para los carnales, para los almáticos, para los sensuales. Esto que le estoy diciendo es para los que viven una vida de intimidad y de comunión. Acuérdese lo que le enseñé. La Biblia dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, no el que visita, el que habita. La iglesia debe ser de la oración un estilo de vida. Debe habitar, no visitar. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Visita, no habita. Cuando tiene problemas, que está llena de dudas, de temores, de ansiedades, que le dan una mala noticia, entonces visita el abrigo del Altísimo. Entonces Dios se queda asombrado: ¿y tú qué haces aquí? No, yo vengo, no, que tú visitas, tú no habitas. O sea, tú vienes por la mala noticia. Cuando tú debes de orar antes de que la mala noticia venga. Mantenerte en intimidad conmigo, en comunión e intimidad. ¿Aló? Ahora, en los relatos bíblicos no hay contradicción. Óigase bien esto. En los relatos bíblicos no hay contradicción. Ambos registran la voluntad de Dios. Solo que uno lo hace en una forma determinante donde se establece un mandamiento, y el otro lo hace en una forma circunstancial, adaptado a una situación específica y determinante. ¿Sí me agarra? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que Dios haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas, Edgar?
¿Dónde está el propósito de Dios para tu vida? La visión la tienes, sabes para qué Dios te llamó, pero ¿cuál es la con M de mamá? ¿Cuál es la misión? Que la misión son las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. ¿Cómo obtienes la visión? Por intimidad. ¿Cómo obtienes la visión? Por habitar en el abrigo del Altísimo, estar en la presencia de Dios. Todos los días, no casual, no fortuito, todos los días en la presencia de Dios. Dos cosas no debes descuidar, ni la oración ni el estudio de la palabra. Las dos cosas no debes descuidar. El misterio, lo llama el apóstol. El misterio de la oración y de la palabra. No lo debo ya descuidar. Porque a ti te parece que las cosas son así. Porque está escrito en la Biblia, pero no es lo que Dios quiere que hagas en el momento. No es lo que Dios quiere que hagas en el momento. No se le olvide cuando le hablé de santidad. Tus mejores motivos no pueden ocupar el lugar de la perfecta voluntad de Dios. Tú puedes tener un motivo muy correcto en tu corazón para hacer cosas buenas para Dios, pero si lo que tú vas a hacer, Dios no te lo mandó a hacer, con todo y que sea bueno y con motivos correctos, vas a pecar delante de Dios, porque Dios no te lo mandó a hacer. David propuso en su corazón construirle un templo a Dios. Su motivo era correcto, la obra era buena, y Dios le dijo: si lo haces, peca, porque quien yo levanté para hacer eso fue a Salomón, a tu hijo, no a ti. Entonces no son tus mejores motivos ni tus obras buenas lo que van a mover a Dios. Es que tú hagas la perfecta voluntad de Dios. Óigame, la perfecta y absoluta voluntad de Dios, que no solamente está registrada en las Escrituras, sino que es un momento determinante. Entonces los dos relatos bíblicos, lo que presentamos, no hay contradicciones. Ambos registran la voluntad de Dios. Solo que uno lo hace de una forma determinante, donde se establece un mandamiento, y el otro lo hace de una forma circunstancial, adaptado a una situación específica y determinante. Dos cosas. Esa no es una organización la que me dirige. Basura. Basura de estar. Yo estoy bajo la cobertura de fulano. Y de allá me mandan los libritos, me mandan los mensajes para que a través de esos libritos, esos mensajes, yo voy a adoctrinar a la iglesia. Basura. Eso es basura. Que él se quede con su trabajo allá, que él haga lo que yo le mandó a hacer allá. La situación en Venezuela es diferente allá. A Miami, a Colombia, a Guatemala, donde sea. Es diferente. Poder político es diferente, poder religioso es diferente, poder económico es diferente, la visión es diferente, la misión es diferente. A los hombres de Dios no dirige a Dios. Dios dirige a los hombres de Dios. Dios dirige a sus hombres. Personalmente le da la misión, le da la visión, le da la misión, le enseña cómo trabajar, cómo vas a hacer las cosas. Yo que tengo yo que estarme metiendo en la vida de los demás. No, yo estoy bajo la cobertura. ¿Qué cobertura? Nada. Eso es basura. Tú no tienes que estar bajo la cobertura de nadie. Amén. Bíblicamente se lo puedo demostrar. A un hombre de Dios, cuando es llamado por Dios, lo dirige Dios. Amén. Nadie le puede decir a ese hombre lo que va a hacer. Nadie. Dios le dice lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Dios le da la visión y la misión. Es Dios quien te dirige. No es nadie que te va a enviar de allá un librito y vas a hacer las cosas como te la enviaron de allá, porque está bajo la cobertura de la organización de fulano de tal, de Perencio Sostanero, y vas a hacer las cosas como Dios se las mandó a hacer a él. No, eso Dios se las mandó a hacer a él, que no funciona a él, a mí no. Amén. Gloria a Dios. Paso 40 años haciendo la voluntad de un hombre, el trabajo de un hombre. Cuando llega al tribunal, ¿dónde está lo que te mandé a hacer? No, yo dice, no, para mí no trabajaste fue para él, para mí no. Nunca hiciste lo que te mandé a hacer. Aleluya. Bueno, pero él me dijo, él me dará cuenta de lo que te dijo. Tranquilo, él viene en la cola también. ¿Aló? Porque aquí no se va a escapar nadie. Aleluya. Mire, ahorita, hermano, ahorita hay que ser dirigido por el Espíritu para hacer las cosas. Sumamente dirigido por el Espíritu para hacer las cosas. Tienes que estar metido pero en la presencia de Dios. Ahora más que nunca necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la dirección de Dios por el Espíritu. Necesitamos inclinarnos, en humillarnos, en buscar su presencia. ¿Por qué? Porque ahorita hay mucho seudismo en la iglesia. Mucha basura. Por fe se está enseñando positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana. Ya no hay arrebatamiento de la iglesia, ahora es Kingdom Now. Ya Cristo está reinando, no hace falta que la iglesia sea arrebatada. Ya no se habla del futuro, ya no se habla del arrebatamiento de la iglesia. De eso no se habla. ¿Aló? Por conflicto entre dos reinos, lo que llamamos batalla espiritual, lo que tenemos en la iglesia es un poco de basura. Brujería, hechicería, satanismo. Brujería cristiana dentro de la iglesia. Le dando un lugar a Satanás que no le corresponde y no ocupando el lugar que nos corresponde como iglesia.
Ya la sangre de Cristo en la cruz del Calvario no hizo la obra. Ahora tienes que irte a encuentros y a preencuentros, a reencuentros, para que renuncies a lo que ya Jesús se llevó, que ya renunciaste porque ya tú pediste perdón. El problema lo tienes en el alma que no has perdonado, pero no en el espíritu. En el espíritu fuiste perdonado de esos pecados ya. Y eso es un hecho. Fuiste librado de la naturaleza de pecado ya. Amén. Eso es basura. Ahora tú es plata. Siembren, pacten, compran la palabra. Si yo doy una palabra ahora acá que te llegó a tu espíritu, debes pasar y dar una ofrenda por esa palabra. Basura. Ahora se está cobrando acá mismo en esta ciudad, me reservo la ciudad, se está cobrando 1,000 bolívares para poder ver a un hombre que viene de por allá. 1,000 bolívares la entrada. Pastores tienen que pagar. Imagínate Jesús cobrando 1,000 bolívares en el Monte de los Olivos para que lo vayan a escuchar. Y a Pablo en el Areópago para que lo vayan a escuchar. Basura. Esto es plata, esto es billete, no hayan cómo sacarle la plata a la gente. No hayan cómo hacer eso. No hayan cómo quitarle la plata a la gente. Cuéntale, van a dar a Dios por lo que están haciendo. Entonces tenemos un grupo de pastores que son ministros, que son hijos de Dios, que no son dirigidos por el Espíritu, que le están dando lugar a esta vagabundería, porque el hecho de que yo pague 1,000 bolívares para ir a ver a fulano, para el sostenemos, sea quien sea, el hecho de que yo pague 1,000 bolívares, Señor, también soy cómplice de eso. Amén. También soy cómplice de eso. Así es. ¿Usted no va, maestro? ¿A quién? ¿A ver a fulano? Yo. ¿A pagar para ver a quién? ¿Usted está acá? Maestro, ¿usted está molesto? No, yo no estoy molesto. Vamos a ver la oración de mutuo acuerdo. Oración de mutuo acuerdo. ¿Sí? Según las Escrituras, no existe este tipo de oración. Esto no existe. Esto es un invento. Oración de mutuo acuerdo. No existe. Ya que el mutuo acuerdo es una actitud y aptitud. Tiene que ver con carácter y con obras. Con lo que tú manifiestas de lo que tienes en el carácter. Actitud y aptitud, con C y con P. Es una actitud y una aptitud del creyente que debe asumir para que sus oraciones sean contestadas. En Mateo 18, 19, el mutuo acuerdo forma parte de un principio. Si analizamos bien el pasaje completo, desde el verso 15 al 20, nos daremos cuenta que dicha enseñanza tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Con la doctrina de la iglesia, con los principios del reino. Hermano, vamos a ponernos en mutuo acuerdo para orar. Nos agarramos de la mano. Porque la gente cree que agarrarse la mano está en el mutuo acuerdo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús está presentando un caso en este pasaje que acabamos de nombrar, en Mateo 18, 19, desde el verso 15 al 20, óigase bien. Jesús está presentando un caso de enemistad entre un agraviado y un agresor frente a un testigo. Oiga, agraviado, agresor y testigo. La idea de Jesús es que si estos dos, ¿cuáles dos? El agraviado y el agresor, o estos tres, ¿cuáles tres? Incluyendo el testigo, se ponen de acuerdo en la enemistad que tienen, todo lo que piden por el Padre les será hecho. De modo que el mutuo acuerdo no tiene que ver con el estar todos en el mismo sitio, sino con una aceptación y reconciliación. Eso es lo que estoy hablando. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve a él. Tu hermano tiene algo contra ti, ve a él. Óigame bien que el principio del reino es más difícil. Aquí no es que si tú tienes algo contra tu hermano, es si tu hermano tiene algo contra ti, pero ya va, el que me agredió fue él, que tiene que venir él a mí, porque yo tengo que ir a él, porque eso es el reino. Eso es reino. Eso es reino. 0 por 0, ¿cuánto es? 0. Nadie puede multiplicarlo en 0. Ese es el principio universal. Principio espiritual, Dios multiplica fuerza que no tiene ninguna. O sea, Dios multiplica en 0. ¿Aló? ¿Punto? El principio universal, ¿cuál es? Ojo por ojo, diente por diente. El espiritual es bendecir que te maldice, orar porque te trae y te persigue. Al revés.
El principio universal quiere ser grande. ¿Quiénes son los que reciben el servicio? Los que son grandes. En el principio espiritual, ¿quiénes son los grandes? Los que sirven. Han cambiado las cosas diferentes. Aló. En el principio universal, las cosas cuando se quebrajan, se parten, se quiebran, se quebrantan, pierden su valor. ¿Qué haces tú con un vaso roto o con un espejo partido? No haces nada. Porque todas las cosas que se rompen, se quebrajan, se quiebran, se rompen, se parten en el mundo secular o en el principio universal no sirven para nada. En Dios, mientras más te quebrantes, más te rompas, más te quiebras, más vale para Él. Aló. Cambian. ¿Por qué digo esto? Porque aquí el principio es al revés. Tú no tienes que esperar que el que te agravió venga a ti. Tú ve a Él. Ni siquiera tienes que esperar que Él venga a ti. Tú ve a Él. Tu hermano tiene algo contra ti, ve tú a Él. Pero ¿por qué yo tengo que ir a Él, Señor? Porque digo yo que tienes que ir a Él. Pero ¿por qué tengo que ir yo si Él fue el que me agradió a mí? Porque tienes un maldito orgullo que te está matando. Y te quiero quebrantar ese orgullo. Ve a Él. Pero ¿por qué yo? Porque sí. Porque dice la palabra, es el reino. Ve a Él. Orgulloso, pedante. Ve a Él. Entonces dice Jesús, tu hermano tiene algo contra ti, ve tú a Él. Si no te hace caso, dice, llévalo ante testigos. ¿Cuántos hay ahí? Agraviado, agresor y testigos. 3. Entonces eso digo, porque de cierto os digo, si estos dos, ¿cuáles dos? Si el agraviado y el agresor se ponen de acuerdo, o en el caso de estos 3, agraviado, agresor y testigos, se ponen de acuerdo en el problema que tuvieron en cuanto a conflicto, pedirán algo y les será hecho. O sea que el mutuo acuerdo no es una oración, no existe como oración, sino que el mutuo acuerdo es una actitud y actitud que debe tener el creyente como principio para recibir lo que ustedes pidan en comunión. Aló. No te olvides que puedes estar juntos y no estar de acuerdo. Y se puede estar de acuerdo y no estar juntos. Usted agarra 10 perros, 10 gatos, los mete en un encierro, ¿cuántos saben que están juntos? Pero no están de acuerdo. Y una perragatamente que se formó ahí que no están de acuerdo. Yo puedo llamar a mi esposa a Maracaibo, acá en Venezuela, llamarla, estoy en la ciudad, en Barquisimeto, Estado Lara, y la llamo y me pongo de acuerdo con ella sin estar juntos. No estamos juntos, pero estamos de acuerdo. ¿Cómo se puede estar de acuerdo y no estar juntos? Entonces, por esta causa debemos aprender que uno de los principios de la oración es que no debe haber ningún tipo de resentimiento, tales como raíces de amargura, falta de perdón, odios, enemistades, celos, envidias, egoísmos y rivalidades. No debe haber eso no debe estar. Aleluya. Vamos a ver la oración de atar y desatar. Tampoco existe. Esto no existe. Es un invento de los eso no, como la gente no haya que decir, se inventan esta cosa, atar y desatar. Entonces tenemos un problema, hermano. Tenemos un problema que todos los domingos atamos al diablo. A alguien nos tiene que desatar el lunes. Porque si todos los domingos atamos al diablo, a alguien nos tiene que desatar el lunes. Entonces vamos a buscar que lo desata. Vamos a buscar el que lo desata, porque si tú lo atas el domingo y después lo tienes que atar el otro domingo, quiere decir que alguien lo desató el lunes. Entonces vamos a buscar el que lo desata. Ya está, y se acabó el problema. Porque la gente cree que cuando dice diablo te ato, el diablo se va a atar con unas correas espirituales, unas cadenas espirituales. Ahí está el diablo atado. La palabra atar no significa amarrar con cadenas ni con cabuchas. De paso, el diablo es un ser que usted no lo puede atar así nada más. De amarrarlo, de agarrarle las manos, ponerle esposas, unos ganchos, unos grillos. Eso no es bíblico. En cuanto a la oración de atar y desatar, pasa lo mismo. No existe este tipo de oración. El atar y desatar es un derecho que el creyente tiene por la posición y la autoridad que representan. El término atar tiene que ver con lo permitido y el desatar con lo no permitido. El creyente tiene la autoridad de Dios para tomar decisiones y con ellas darle cabida al bien o al mal. Jesús dijo, viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. ¿Cómo dijo Jesús? Viene el Dios de este siglo y nada tiene en mí. ¿Por qué nada tiene en mí? Porque lo tengo atado. Óigame, la mejor forma de atar al diablo es no dándole lugar en su vida. Cuando el diablo le diga a un demonio, ve y torméntame a Edgar, busca la forma, torméntame a ese hombre, el demonio viene y regresa al diablo. ¿Qué pasó? Me tiene atado. ¿Cómo que te tiene atado? No me da lugar.
¿Pero por qué? Se la mantiene orando, ayunando, vigilando. Se mueve en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando. No da la lengua, no da el chisme, no da el brollo. Bendice al que lo maldice, ora por el que lo persigue. Me tiene atado, no me da lugar, no tengo cómo meterme en ese hombre. Eso es atar al diablo. De la mejor forma de atar al diablo es no dándole lugar en la vida. Lo que pasa es que se cambió al principio. A quien tenemos que tener atado es al diablo y lo tenemos suelto. Y al que tenemos que tener suelto es al Espíritu y lo tenemos atado. Inoperante. El Espíritu de Dios está contristado, inoperante en la iglesia. Apagado y contristado, que tiene que ver con la inoperancia, porque por la vida tan carnal y tan sensual que la iglesia está viviendo en estos tiempos. En todas las áreas. Y a quien tenemos que tener sueltos al Espíritu lo tenemos atado. Y a quien tenemos que tener atados al diablo lo tenemos sueltos con nuestras acciones. ¿Aló? Lo otro que debemos tomar en cuenta es que el verbo atar en el pasaje bíblico, en los originales, está en tiempos pasados, indicando que lo que tú atas en la tierra ya fue determinado en el cielo. Por lo consiguiente, lo que desatas en la tierra ya fue determinado en el cielo. ¿Ustedes están acá? Amén. Nuestra próxima clase, continuamos. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, jesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.